Diligentemente la voz de Yahvé tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Entonces es el Yahvé Rafa, ¿no? Tiene varios nombres compuestos, uno de ellos es este. Pocas veces nosotros los usamos, ¿no? Para invocar, para rogar, para pedir, ¿no? Su intersección, para que pueda intervenir y también nos transforme. Este contexto de este pasaje está relacionado con una, si bien es cierto al comienzo una sanidad física, pero también implica el sentido más profundo que es sanar el alma del pecado, ¿no? Entonces tenemos un Yahvé Rafa, ¿no? Es el Yahvé que sana. Y Santiago, justo hablando sobre las pruebas, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Y aquí uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo tener un sumo gozo cuando estamos envueltos en una prueba? Y lo vamos a ir un poco descubriendo conforme avancemos con este tema, ¿sí? Y entonces la agenda de hoy tiene 4 temas. El primero tiene que ver sobre el sufrimiento, ¿no? El misterio del sufrimiento. Lo segundo es el arte de esperar, ¿no? En medio de ese sufrimiento. El tercero tiene que ver con el propósito y la restauración. Y cuarto, vamos a ver las lecciones claves que se aprenderán de Job, ¿no? Ministerio del sufrimiento, ¿no? Job tiene un gran debate con sus amigos, ¿no? Job, un hombre íntegro, ¿no? Por la descripción misma que hace Dios de él, ¿no? Un hombre íntegro, recto, apartado del mal, dice, ¿no? Y entonces sufre varias pruebas, ¿no? Sufre varias. La primera tiene que ver con perder todo lo material, ¿no? Animales, su casa. En la segunda tiene que ver con perder a sus 10 hijos. Y en la tercera es una enfermedad, ¿no? Unas heridas sangrantes desde la coronilla hasta los pies, ¿no? Y Job entra en una... Primero alaba al Señor, ¿no? Con las 2 primeras pruebas lo alaba al Señor, pero entra en un contraste de lógica, ¿no? Los amigos de Job piensan que el sufrimiento que tiene Job es por un pecado que él tiene. Entonces, como Dios es justo, consideran que Job es culpable, ¿no? Por el otro lado, Job está intrigado, está sorprendido, inquieto porque él se considera inocente, ¿sí? Pero su sufrimiento es inmenso, pero entra en un dilema, dice, ¿no? Pero Dios no es justo. Y aquí hay una pregunta que podríamos hacer, ¿no? ¿Por qué le pasan buenas cosas a las personas, ¿no? A las buenas personas. ¿Por qué les pasan cosas o sufrimientos a las buenas personas? Y entonces cuando nosotros pedimos sanidad, dice, a veces no sabemos qué sanidad estamos pidiendo, ¿sí? Y hay 2 conceptos en la Biblia que hablan sobre sanidad, ¿no? Una que ve la sanidad como un evento milagroso y la otra que la ve como un proceso. La primera, que es un acto sobrenatural, por ejemplo, podemos acordarnos cuando Jesús hacía sus milagros o cuando le repuso, por ejemplo, le curó la oreja a un soldado, ¿no? Que fue, ¿cómo se llama?, lastimado por... Y entonces la palabra, bueno, en griego es iaomai, ¿no? Dice, es un acto de sanación que es sobrenatural, ¿no? Directo, milagroso, ¿no? Es un momento puntual, ¿no? Y es un evento instantáneo, es un tipo de sanidad. Nosotros no sabemos si estamos pidiendo a veces esta sanidad, ¿no? Que nos cure, ¿no? Que los resultados que tengamos sea de repente eh, que no tenga ningún problema. Entonces, ¿qué tipo de sanidad pedimos a Dios, ¿no? El segundo sí es una sanidad que ya es un tipo de proceso, ¿no? Que se llama, viene el terapeu, y viene la palabra terapéutica, ¿no? De tener, por ejemplo, un tratamiento.
Es un proceso que tiene que ver con cuidado y restauración, dice, para devolver a la persona a una vida de servicio pleno, ¿no? Es un proceso más largo, no es como el anterior que es puntual, ¿no? Le pedimos a Dios esto, Dios nos lo otorga con su gracia y su misericordia. Sin embargo, este es un proceso un poco más largo y es el que va a pasar Job, ¿no? En su proceso. El segundo punto entonces tiene que ver con el arte de esperar, ¿no? Y esta es una disciplina espiritual, dice la palabra. Entonces, y tiene dos componentes también. Uno de ellos se llama esperanza y el otro se llama perseverancia. La esperanza tiene que ver con una mirada de confianza, ¿no? Confiada en algo futuro. Tenemos una esperanza que sucede, ¿no? Por ejemplo, ¿qué esperamos de Dios, no? Esperamos de Dios no solo que, además que cumpla, dicen nosotros, lo que nosotros a veces le pedimos y no está alineado con su voluntad. Sin embargo, tenemos una convicción de que hay una promesa futura, ¿no? Que Dios es confiable, ¿no? Que Dios, como decía, sabemos que estar con Él no hay mejor lugar, ¿no? Como decía la alabanza. Por el otro lado, la perseverancia es un ancla, ¿no? Que nos sostiene en medio de la tormenta, ¿no? Me gustó la idea de esta analogía de tormentas, ¿no? Pasamos tormentas, algunas más largas, y la pregunta siempre va a ser, ¿para qué? ¿No? Más que por qué. Job entra en un dilema y empieza a preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Sin embargo, la pregunta adecuada era, ¿para qué me está pasando? ¿Hacia dónde me quiere llevar Dios en esta prueba? ¿Hacia dónde me quiere llevar a mí, por ejemplo, en la prueba? ¿Hacia dónde nos quiere llevar a cada uno de ustedes en las pruebas que tenemos, ¿no? La otra palabra, upomone, tiene que ver con permanecer bajo presión. Y este concepto es muy importante, lo figuran como si fuera una columna, ¿no? Que soporta, por ejemplo, un puente. Y entonces tiene que haber esa permanencia bajo la presión, tiene que haber una capacidad para resistir, ¿no? Tiene que haber también una firmeza y constancia. Entonces ambas cosas tienen que darse, ¿no? Para que funcione. Y entonces hay 4 etapas y este gráfico me gustó porque es bastante concreto. Así como Job fue honesto con Dios, porque le mostró inclusive le empezó a preguntar al Señor, él quería hablar con el Señor, con Dios. Y entonces fue honesto, ¿no? Le dijo cómo se sentía, ¿no? Y entonces lo primero es ser honesto con Dios ante una prueba, ¿no? Reconocer el dolor que tenemos, ¿no? Honestamente ante Dios. Y esto me llamó mucho la atención porque decía, sí, pues muchas veces no somos honestos, ¿no? Con Dios. No le decimos realmente cuánto es nuestro dolor, cuánto es nuestro sufrimiento, ¿no? A pesar que Dios lo conoce, pero entonces la primera actividad es eso, ¿no? Dice, llevar tu dolor hacia Dios, ¿no? Como hizo Job. El segundo aspecto, evidentemente, tiene que ver con la perseverancia, ¿no? Dice, confiar en que la prueba va a crear, por ejemplo, algo positivo, bueno, como es la perseverancia. Y entonces aquí está mandando una manera distinta de ver el sufrimiento, ¿no? No verlo solo por el lado de la circunstancia, de lo que nos pasa, del dolor, ¿no? De lo que nos puede estar aquejando, sino es una oportunidad para, en medio de la tribulación, que esta tribulación produzca perseverancia en nosotros, ¿no? Esa columna que soporta, ese es ese momento que quiere ver. Pero eso no es suficiente porque hay un tercer momento en el cual hay que aferrarse. ¿Y aferrarse a quién? Pues no, al que tiene todas las respuestas, al que lo sabe todo, al Todopoderoso, Dios de los ejércitos, ¿no? A Dios. Entonces dice, afiérrate, ancla la esperanza, tu esperanza en el carácter de Dios, no en nosotros, que somos variables, que somos a veces inconstantes, ¿no? A veces no buscamos a Dios, a veces la experiencia nos lleva de que pasamos una prueba, estamos ahí con el Señor agarrados, asidos de Él, ¿no? Sin embargo, pasa la prueba y nos olvidamos, como también hacían pues, los hebreos cuando salieron, ¿no? Fueron rescatados por Dios, igual se olvidaron y empezaron luego a reclamarle, ¿no? Querían el maná, querían esto, tenían sed.
Entonces, ¿por qué no nos regresamos? Esa figura nos pasa a nosotros, o sea, pasamos una prueba, pero sin embargo después nos olvidamos de él. Entonces hay que aferrarse, ¿no? Al carácter de Dios y no a las circunstancias que estemos pasando. Entonces aferrarse a Dios es un ancla de esperanza de cómo, de lo que es Dios, ¿no? De lo que significa, cuál es su carácter. Por ejemplo, cantábamos en la alabanza la alabanza hablaba de fidelidad, ¿no? Les comentaba los 51 años de fidelidad que ha tenido con cada uno de nosotros, ¿no? Muchos de nuestros promocionales ya no están, entonces, ¿por qué seguimos, no? ¿Por qué nos rescata de las pruebas, no? ¿Por qué tenemos esta salvación? Esas son preguntas que hay que hacernos, ¿no? ¿Por qué seguimos viviendo, por último? ¿Por qué este día más, no? ¿Qué quiere el Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos hace pasar estas pruebas, estas cosas que a veces no entendemos, como Job no entendía, ¿no? Entonces, y lo último tiene que ver con creer, y tiene que ver con la renovación, ¿no? De las fuerzas, como dice Isaías. Entonces, son 4 etapas, ¿no? Ser honesto con Dios, cuál es el dolor que sentimos, confiar, ¿no? Y ser permanentes, o sea, ser persistentes en estar ahí, ¿no? Y no en una espera pasiva, ¿no? Sino en una espera activa que la vamos a ver después. Aferrarnos, agarrarnos de Dios, agarrarnos de su carácter, agarrarnos de sus promesas, tomar en los salmos y buscar, ¿no? Muchas veces David escribía sus salmos, los salmos, muchos de ellos en una situación en la cual estaba también él con esa carga del pecado que había tenido, y hay que creer, pues, ¿no? Hay que creer que el Señor va a renovar nuestras fuerzas. Santiago también dice que si necesitamos sabiduría, hay que pedírsela a Dios, ¿no? Y Él la dará, dice, sin reclamar, sin objetar, ¿no? La va a dar así completamente. Y entonces Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Dios, ¿no? Tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Isaías 40:31. Esperamos en Dios cuando nos pasa algo como, ¿no? Un sufrimiento, un acontecimiento, algo que nos saca, ¿no? De nuestro estado normal, entre comillas, y decimos, ¿no? Y empezamos a reclamarle a Dios, ¿no? ¿Y por qué a mí? ¿No? Porque hay otras personas que se merecen, ¿no? ¿Y por qué a mí? Si yo no le hago mal a nadie. Lo tercero tiene que ver ya con el valor que realmente Dios va a buscar en la restauración que le va a hacer a Job, ¿no? Y dice que el valor de esta prueba a Job, sucesivas pruebas, es que Job va a conocer al Señor, lo va a ver más de cerca. Ya no es un Dios que está en el documento, que lo ha escuchado, no, este es un Dios con el cual ya tienes una experiencia. Y un tema personal, ¿no? Familiar, mi mamá tuvo una serie hace mucho tiempo y realmente sentí esto, ¿no? Sentí que el Señor estaba conmigo, pero que yo empezaba a conocerlo. Imagínense lo magnificente que es, perdón, Dios. Y nos dice que nos permite con estas pruebas conocerlo, confiar en Él, ¿no? Anclarnos en Él, ¿no? No hay mejor lugar, dice, ¿no? Que bajo las alas del Altísimo, dice, ¿no? Haciendo una alusión a una ave que protege a su cría. Y esto es lo que dice el resumen que hemos preparado, ¿no? Antes Job sabía acerca de Dios, ¿no? Conocimiento, si quieren, teórico, ¿no? Como esta presentación, por eso. Pero cuando pasa la experiencia, pasa de lo interno, de lo externo a lo interno. Job ya va a conocer realmente quién es Dios, pero de una manera ya experimental, ¿no? Con él. Pero como decíamos en una sesión anterior, que la compartió Newman, hablaba de tener una relación con él, ¿no? ¿Cómo puedo saber de él? ¿Cómo puedo conocerlo personalmente a Dios si no tengo una relación con él? Una relación cercana, ¿no? Y las pruebas nos acercan a él, nos acercan al conocimiento de él, ¿no? Pasamos del libro a la práctica, ¿no? La prueba, por lo tanto, transforma nuestro saber, ¿no? Nos acerca a Dios, o acercó también a Job,
a conocerlo personalmente. ¿Cuántas pruebas que hemos pasado, sufrimientos, acontecimientos, realmente nos ha acercado a conocer directamente a Dios, ¿no? Y como le decía, si nos hemos olvidado a veces de eso, ¿no? Entonces la restauración de Job se da casi hacia el final de Job, tiene 42 capítulos. Job para esto ha pasado varias situaciones, ¿no? Pasa la prueba, las primeras dos pruebas, en vez de maldecir a Dios, en ningún momento lo maldice durante todo el proceso. Y dice, si Dios dio y Dios quitó, bendito sea, Señor. Entonces uno dice, tremendo, ¿no? Tremendo hombre íntegro, ¿no? Alejado de todo mal, perfecto. Que lo diga Dios. O sea, imagínense que Dios, a través de su palabra, manifiesta eso sobre Job. Entonces Job, como le decía, en la primera y en la segunda prueba, donde pierde a sus hijos y todas las cosas materiales, en vez de entrar a preguntarse por qué y maldecir a Dios como le había pedido su mujer antes, él más bien dice, ¿no? Si Dios dio y Dios quitó, bendito sea Señor. ¿Cuántos de nosotros podremos reaccionar de esa manera? ¿No? ¿Cuántos de nosotros podemos bendecir al Señor cuando estamos en medio de la tormenta, de la prueba? ¿No? Y entonces, y después, como dicen, como nosotros teníamos esos términos, se empaló al Dios, ¿no? Y le empezó a pedir que quería conversar con él, decía. Yo, mira, quiero conversar con él, porque esto que está pasando no tiene una lógica, no tiene, me siento así, ¿no? ¿Cómo le pasa a los impíos, ¿no? Hace muchas comparaciones con los impíos, con aquellos que no, que, ¿cómo se llama? No siguen al Señor, ¿no? Entonces, ¿y cómo me está pasando a mí? Dice que Job, en la palabra también dice que él oraba por sus hijos. Sus hijos hacían reuniones, ¿no? Se reunían, comían, y dice que él oraba por ellos, pedía misericordia por ellos, ¿no? Previniendo de que hubieran cometido algún pecado. Y eso también me llevó a pensar y decía, ¿cuántos oramos realmente por nuestros hijos, ¿no? Y no solamente en los momentos de tormenta, sino en cualquier momento, ¿no? Como Job, si Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Y entonces pasa eso, y el Señor, destacamos ahora que el Señor no le da respuestas a Job, no le dice por qué está así, no le explica nada, que ha hablado le ha permitido a Satanás, le ha permitido que le quite todo lo material, que pierda a sus hijos, que le dé la enfermedad, esta enfermedad que era, y todo el mundo que lo veía, pues no quería acercarse a él, ¿no? Tenía pus, dice, tomaba una parte de un ladrillo y se rascaba, ¿no? Y la gente se burlaba de Job, ¿no? Y entonces, después el Señor lo lleva después en un torbellino dice que lo lleva, dice la palabra, por, por todo el universo y le empieza a hacer preguntas, ¿no? Me hace acordar que Marcos Vidal tiene una canción, una alabanza que dice, ahora síñete los lomos y respóndeme. Y es lo mismo que le dice, lo han tomado de la palabra aquí en este momento, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora respóndeme, ¿no? ¿En qué momento, dónde estabas cuando, ¿no? Creé el mundo? ¿Dónde estabas? Porque Job le reclama a Dios. Y aquí me hace pensar, ¿no? A veces nosotros los humanos somos limitados, ¿no? No a veces, sino siempre en nuestra lógica. Y no conocemos, por ejemplo, cuál es la trascendencia, cuál es la grandeza, la presencia del Señor, ¿no? Su gloria, ¿no? Entonces, él le reclama y el Señor, en vez de darle explicaciones, y aquí el mensaje es, no pidas explicaciones, sino confía en el que tiene todas las respuestas, ¿sí? No pidas por qué, sino pregúntate hacia dónde me quieres llevar, Señor, con esta prueba. Y cuando a veces pienso en las pruebas, como le pasó a mi mamá en el ACB, el Señor trabaja con todos, no solamente con las personas directas, sino con todos, médicos, ¿no? Personal asistentes, la parte administrativa,
los amigos, ¿no? Y igual como ahora, ¿no? Que nos preocupa la situación de Gilberto. Entonces dice, de oídas te había oído, o sea, antes te he escuchado, ¿no? Había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven, después de esta prueba. Y dice, me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ceniza, lo mismo que hizo al comienzo. Entonces, pero Job se da cuenta, ¿quién era Job para pedirle a Dios explicaciones y le cuestionara cómo era que se gobernaba el mundo, la justicia, ¿no? Y todo. Entonces, como le digo, el Señor no le responde, lo lleva en un viaje y le muestra todo, ¿no? Las grandezas ¿no? de la creación y le hace preguntas, ¿no? Entonces dice, ciñete ahora ciñete los lomos, como diciendo, ahora pues respóndeme, tú respóndeme. Y ahí se da cuenta, Job, ¿no? Y Dios lo restaura, ¿sí? Entonces, de oídas te había oído, a ti, ¿no? Le está hablando a Dios. Cuando está resaltado en otro color, para mí lo resalto porque quiero identificar quién es el T. El T es Dios, ¿no? De oídas te había oído, Señor. Pero ahora mis ojos, o sea, le está hablando, ¿cómo se llama? Job, te ven, ¿no? Y me aborrezco. Y aborrecer no tiene que ver con odiar, aborrecer tiene que ver con querer menos y poner a otros en prioridad, en este caso a Dios. Y se arrepiente él, ¿no? Y se echa como una señal de duelo, polvo y ceniza, ¿no? Entonces Job es restaurado. Y entonces entramos a algunas lecciones claves, ¿no? que sacamos de Job. ¿Cómo tener gozo en la prueba? ¿No? Y me podrían decir, no, pero Job no estaba con gozo. Pero Job se dio cuenta después, ¿no? Se dio cuenta y se arrepintió. Ahí lo reconoce, le dice el Señor, me arrepiento, ¿no? ¿No? Me aborrezco y me arrepiento. Pero primero reconoce lo otro, ¿no? Que antes te conocía de oídas, ahora te conozco porque mis ojos te ven. Esa cercanía con el Señor, ¿no? Yo siempre ahora, los últimos tiempos, he estado hablando de dependencia del Señor. Y a veces cuando hablo de este tipo de cosas que Dios me permite hablar, eh, siento, ¿cómo se llama? Una reflexión grande, ¿no? Y digo, sí, pues no, Señor. A veces no te busco, Señor, ¿no? A veces no estás en mis decisiones, desde las más operativas hasta las más, entre comillas, importantes, ¿no? Que puede haber más importante que la relación con el Señor. Lecciones claves. Las pruebas dice que son un gimnasio, ¿no? Para la fe. Las pruebas, dice Santiago, son una prueba de la fe. Porque Dios, así como el oro, nos va a formar. Si Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, Dios nos va a moldear y a veces va a tener que destruir todo para volver a construir. Esa, y siempre ahora, último, he tomado mucho valor al tema del plan y el propósito de Dios para cada una de la vida de nosotros, ¿no? Y al hacer el mensaje decía así, pues, ¿no? ¿Para qué me salvó? ¿No? ¿Para qué salvó a Manuel? ¿Para qué salvó a Nima, a los demás, a todos? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué me puso esta prueba? Señor, ¿hacia dónde me quiere llevar? Y no hay otra forma que una relación muy cercana con Él para empezar a conocer, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? La fe es confiar, como les decía, en quien tiene todas las respuestas. No es en tener preguntas, no es que me respondan mis preguntas. Y a veces eso es un poco la reacción normal que tenemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuántas veces he escuchado? Tenía un colega que su esposa también falleció en cáncer y decía, ¿pero por qué? Y yo le reclamé al Señor, me dijo una vez, me dolió eso. Yo le reclamé al Señor y le dije, pero Señor, ¿por qué? Él es marino, bueno, retirado. Había estado ¿cómo se llama? En tiempo de terrorismo, ¿no? Entonces se sentía pues suficiente, pues, ¿no? Y le reclamaba al Señor como si fuéramos uno igual, ¿no? Y seguro que como en el caso de Job no le va a dar respuestas, ¿no? Del por qué, ¿no? Si no lo va a llevar hacia donde Él quiere. Y lo otro que aprendió en el tiempo también es, el Señor cuando te hace pasar una prueba, es porque te va a dar la oportunidad de poder ayudar a otras personas en la misma prueba o una prueba similar. Y evidentemente reconocer pues su grandeza, ¿no? Su gracia y su misericordia.
Por ahí hice una lógica de decir así, ¿no? La misericordia es que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. O sea, nosotros debemos 1.000 por poner y nos da una factura por 800. O sea, nos da una rebaja. Pura misericordia. Y la gracia de Dios es así. Él nos da lo que no merecemos, ¿no? Quiere decir que no, es como si fuera un bonus adicional. No mereces, Julio, recibir eso, pero te lo doy. No mereces tener esto, pero te lo doy. Y por otro lado, no me da lo que yo merezco, ¿sí? Y no les da a ustedes también, a cada uno de nosotros. Por eso hemos pedido temprano la misericordia por la vida de Gilberto. Que el Señor tenga misericordia por él. Luego, el propósito es conocer a Dios y no solo salir aprobados en un examen que teníamos, que me acuerdo que a veces se robaban los exámenes y teníamos la respuesta. La idea no es solamente ser aprobados, sino es conocer a Dios, conocer su carácter, ¿no? La verdadera restauración entonces es en la relación con Dios, no es material, no es porque después le repuso todo y le dio el doble a Job y tuvo más hijos, ¿no? Y recuperó su casa, no es eso, es la relación con Dios. Esa es la verdadera restauración. Entonces, ¿qué pedimos cuando pedimos sanidad? Señor, sáname. Tenemos que pedir y ser fieles en esas etapas para decir, llegar a conocer a Dios. Pregunta cuando tengo una prueba, termino la prueba y digo, ¿estoy conociendo más al Señor? Mi relación con el Señor es mucho mejor. Ya sé, ya lo entiendo, un poquito aunque sea, pero lo entiendo. Y ahí tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Que muy pocas veces, yo personalmente a veces no acudo. Ahora que está el hermano Juan, nos dice siempre eso, ¿no? Le consulto al Espíritu Santo. Yo digo, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para guiarnos, para hacernos recordar. Entonces dice, la restauración nos permite conocer más a Dios, ¿no? Esos son los puntos que quería compartir, pero no puedo salir del mensaje y regresar a la cruz. Isaías 53:5. Pero él, refiriéndose a Jesús, fue traspasado por nuestras transgresiones, ¿no? Molido por nuestros pecados, de cada uno de nosotros. Ni siquiera los veniales que nos decían, no, los personales. Manuel la vez pasada calculaba, ¿no? Un pecado por día, 365 pecados por 50, 60 años. ¿Qué cantidad de pecados realmente tenemos? El precio de nuestra paz, o sea, de tener paz, que sobrepasa todo el entendimiento, cayó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y por su herida fuimos sanados. Entonces, los mensajes nuestros terminan en anunciar que Él, como dice también Isaías, un niño nos es nacido, ¿no? Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí sí creo. Y la última pregunta. ¿Y si la prueba, en vez de tomarla como como un sufrimiento, es una invitación a una relación más profunda con Dios? Y aquí en la anterior, eso fue un sacrificio ofrecido por pecadores como nosotros. Y entonces la prueba que tenemos, que es una parte de un sufrimiento que puede ser probablemente muy estresante ¿no? y emocionalmente muy fuerte, solos, yo siempre digo esto, ¿a dónde hubiera tenido que ir si no hubiera conocido al Señor? Para orar por mi mamá. ¿A dónde? Y a veces pienso en las personas que aún no tienen esa relación con Dios, ¿a dónde pueden ir ante una prueba? Sin embargo, el Señor es abierto, ¿no? Nos puede dar también esa, por gracia, ¿no? Aquello que no merecemos. Entonces, si la prueba entonces es una invitación a una relación más profunda con Dios, ¿no sería otra forma de ver las pruebas? El sufrimiento, la tribulación, la aflicción. Eso fue. En Dios, espero que
logre en cada uno de nosotros, ¿no? Nos ministre también y nos haga ver la prueba de otra forma, ¿no? Y ahora viene un momento de preguntas, de comentarios, ¿no? De aportes, de observaciones. Es un momento en el cual todos participamos, ¿no? Y abierto entonces a cualquiera que quiera, por favor, participar. ¿Sigues grabando, Newman? Mm, voy a